El increíble enfrentamiento entre Choso y Kenjaku comienza con Choso atacando con su sangre perforante, pero Kenjaku logra esquivarla a la vez que saca una de sus maldiciones, y ante esto Choso decide cortar su ataque, por lo que Kenjaku aprovecha estos momentos para lanzarle unos escombros y tras ellos un par de maldiciones. Sin embargo, Choso las hace explotar con su ataque supernova, pero esta distracción le cuesta caro, pues Kenjaku aparece a su lado y comienza a golpearlo, pero Choso logra alejarse y deja una bola de sangre junto a su enemigo y sin más la hace estallar a la vez que le pregunta qué planea hacer con Yuji, pues está seguro de que es algo diferente a lo que le hizo a él y a sus hermanos a quienes abandonó hace 150 años. Ante esto, Kenjaku le responde que el único propósito de Itadori era el de ser un recipiente y ya lo ha cumplido, y que mientras esa cosa que vive en su interior siga con vida, él será el centro del huracán de esta nueva era. Pero antes de que termine de hablar, Choso ataca de nuevo, pero esta vez Kenjaku lo esquiva con más facilidad, y Choso le dice que no es mientras Itadori siga vivo, sino que es mientras él siga vivo, pues él, Kamo Noritoshi, es el centro de toda desgracia y no Yuji, pues él no tiene la culpa de nada. Es así que Choso se da cuenta que mientras hablaba, Kenjaku puso maldiciones a sus pies, y ahora que no se puede mover es golpeado de nuevo por el hechicero, y lo hace caer al suelo brutalmente mientras le dice que es un fracaso al igual que sus hermanos, a lo que Choso responde que él no sabe nada sobre sus hermanos, y sin más lo toma de la pierna para hacerlo caer. Sin embargo, Kenjaku es más rápido y lo rechaza con sus maldiciones, y luego termina estrellándolo a toda velocidad contra una pared, a la vez que le dice que el poder de un hechicero de grado especial es el de derrotar a un país completo por sí solo, a diferencia de él, que solo equivale a un hechicero de primer grado, por lo que lo único que puede hacer contra él es convertirse en polvo. Y por otro lado vemos que Yuki dice que aún no es tiempo de salir a pelear. Es así que Choso, prácticamente derrotado, se pregunta si acaso él y sus hermanos no son fascinantes para Kenjaku, y dice que al final no logró darle ni un solo golpe a su padre, pero que no permitirá que diga que sus hermanos no son lo suficientemente fascinantes para su curiosidad, y sin más estalla lleno de furia y le dice a sus hermanos que le presten toda su fuerza para pelear, y en cuanto dice esto, en su espalda siente las manos de sus hermanos apoyándolo, los cuales le dicen con una sonrisa que él puede. Es de esta manera que Choso dispara su sangre penetrante, y Kenjaku dice que ahora es más efectiva que al principio, pero que si la esquivó la primera vez puede hacerlo cuantas veces quiera, y salta de manera impresionante entre toda la destrucción. Por su lado, Choso corre hacia su enemigo mientras en su espalda aparecen alas como las de su hermano, y en cuanto comienza a intercambiar golpes con Kenjaku, este le dice que es una mera imitación, y de inmediato salta hacia atrás para esquivar el siguiente golpe, y libera una avalancha más de maldiciones, la cual impacta directamente a Choso y lo aleja del hechicero, mientras este le dice con toda la calma del mundo que su ritual no es lo suficientemente rápido, y que como él es su padre, el veneno de su sangre no lo afecta, y le pregunta si todo ese esfuerzo ha valido la pena. Sin embargo, Choso lo ignora y dice que será elegante como eso y libre como Kechisu, a la vez que separa su mano de su brazo y la lanza contra Kenjaku, y una vez está frente a él lo toma y lo jala para después estrellarlo brutalmente contra el suelo. Pero como siempre, Kenjaku se cubre del impacto con sus maldiciones, y se aleja de nuevo de Choso mientras le dice que ya le dijo que la velocidad y el poder de ese ataque están muy... Pero antes de que termine de hablar se da cuenta que a su lado aparecieron de nuevo las bolas de sangre de Choso, y este una vez más usa su ataque supernova. Sin embargo, en cuanto lo usa, la sangre alrededor de Kenjaku cae al suelo inmediatamente, y al ver esto Choso dice que por fin su enemigo ha usado otra cosa que no sean los espíritus malditos de Geto, y en cuanto dice esto, tras él aparece Yuki, la hechicera de grado especial. Es así que en cuanto aparece, Yuki le dice a Kenjaku que su tipo de hombres son no refinados y desalineados, pero que a él tendrá que golpearlo hasta que esté igual. Por su lado, Kenjaku le dice a Yuki que guarde su distancia, y tras él aparece una maldición gigantesca a la vez que le dice que le muestre lo que puede hacer, y como respuesta Yuki hace una pelota el artefacto que siempre lleva y lo patea hacia Kenjaku, destrozando de un solo golpe a la maldición tras él. Yuki comienza a correr hacia su enemigo mientras le dice que al parecer está asustado de acercarse a ella porque no conoce su técnica ritual, pero que ella se lo dirá, pues su técnica es la masa, y sin más le propina el primer golpe efectivo y el hechicero sale volando y se estrella violentamente contra el borde de una barrera. Es así que mientras ve su brazo totalmente roto, Kenjaku dice que el concepto de masa es tan abrumador que no puede ser comprendido semántica o pragmáticamente, y a lo lejos Yuki se lo confirma con una sonrisa, mientras le dice que su técnica es imbuir
convertirse en masa imaginaria a sí misma. Y Garuda es un Shikigami que se ha convertido en una herramienta maldita a causa de su técnica. Por su lado, Kenjaku vuelve al campo de batalla a la vez que se recupera y se da cuenta que la velocidad de Yuki no disminuyó al aumentar su masa. Y por último se pregunta si acaso será posible cazar a esa bestia salvaje. Mientras tanto, Yuki también analiza a su enemigo y termina dándose cuenta que su tercera técnica, aparte de la manipulación de espíritus malditos y el cambiar de cuerpo, es la gravedad, y que en el peor de los casos puede que tenga una cuarta. Y a la vez Kenjaku la analiza a ella y piensa que puede que tenga una carta de victoria bajo la manga, por lo que ambos terminan pensando que esto será un dolor de cabeza. Por último, Yuki dice que su plan es hacer que Kenjaku expanda su dominio, y una vez en ese estado ella podría ganarle, pero para que el plan funcione tiene que debilitarlo primero. Y justo en ese instante su enemigo hace lo que ella tanto quería, pues Kenjaku comienza su expansión de dominio, y al verlo Yuki le grita a Tengen que es el momento. Es así que tenemos un recuerdo de lo que pasó horas antes, y vemos a Tengen explicarle a Yuki que si Kenjaku expande su dominio dentro de su barrera, este se haría completamente visible para él y podría analizarlo y encontrar una configuración que neutralizará los parámetros de este dominio, y que para lograrlo necesita alrededor de 10 segundos. Es de esta manera que ambos llegan a la conclusión de que harán que Kenjaku expanda su dominio y Tengen encontrará la manera de desmantelarlo, y una vez lo logre Yuki acabará con él, pero nos dicen que tuvieron errores de cálculo. De vuelta con Kenjaku lo vemos expandir su dominio mientras invoca cientos de maldiciones, y Tengen solo alcanza a decir que es impresionante que esté expandiendo su dominio y activando su técnica al mismo tiempo. Por su lado, Yuki comienza a usar un dominio simple, pero se interrumpe al darse cuenta que la barrera no resistirá el dominio de Kenjaku, por lo que sin más comienza a correr hacia su enemigo a toda velocidad. Sin embargo, cuando está a unos metros de él, este usa su ritual y la aplasta brutalmente. Y en cuanto esto sucede, la barrera de Tengen comienza a desmoronarse, a la vez que Kenjaku le pregunta si desmanteló su dominio junto a la barrera. Es así que Kenjaku cae en otra habitación mientras le dice a Tengen que ya es muy tarde, y vemos frente a él a Yuki totalmente derrotada. El hechicero continúa su camino y pasa al lado de Yuki mientras le dice que si al menos hubiera expandido su propio dominio contra el suyo, el resultado no sería tan aburrido, pero que al final todo es culpa suya por confiar en esa cosa, pues Tengen ha estado ocultando algo importante para todos ellos, ya que el juego del sacrificio es... Pero justo se da cuenta que el Shikigami de Yuki no desapareció y que ella se encuentra de pie tras él una vez más. Es de esta manera que el Shikigami pasa al ataque y Kenjaku lo esquiva mientras se pregunta cómo es que puede seguir moviéndose, pero sus pensamientos son interrumpidos por Yuki, quien aparece a su lado y comienza a atacarlo. Ante esto, el hechicero le pregunta si se curó a sí misma y esta le responde que no mientras sigue golpeándolo con frenetismo, y en cierto momento logra que su Shikigami envuelva a Kenjaku, y en cuanto esto sucede, tras el hechicero aparece Choso listo para continuar su batalla. Pero antes de saber qué sucederá, vemos que unas horas antes Choso había dicho que debían dejar creer a Kenjaku que lo había derrotado, para así poder volver de sorpresa. Es así que en la batalla Yuki aumenta la masa de su Shikigami impidiendo que Kenjaku se mueva, y Choso cae frente a él listo para darle con la sangre perforante, a la vez que le dice a sus hermanos menores que es hora de acabar con su padre. Sin embargo, en cuanto dispara, Kenjaku gira en la misma dirección logrando disminuir el impacto, y Yuki y Choso se ven obligados a atacarlo juntos, y en determinado momento Choso le dice a Yuki que aproveche para curarse, pero en cuanto lo hace, Kenjaku se libera de su Shikigami y se aleja de ellos. Pero nada de esto le servirá, pues Yuki pasa al ataque con renovadas fuerzas y Choso hace lo mismo, por lo que después de muchos esfuerzos logran rodear a su enemigo. Sin embargo, justo en ese instante Kenjaku activa su ritual de gravedad y Choso y el Shikigami caen al suelo de inmediato. Quien logra evitar el ataque es Yuki, que continúa avanzando mientras se da cuenta que el rango de la técnica de Kenjaku es de un radio entre 2 y 3 metros durante 6 segundos, y que después debe descansar para volver a usarla, y mientras esto pasa usa la técnica de Geto de manipulación de maldiciones, y por último agrega que contra ella eso no servirá, y comienza a golpearlo con aún más fuerza, mientras dice que debe ganar en este momento, pues una oportunidad como esta no se repite 2 veces. Sin embargo, en ese preciso momento Kenjaku la detiene hábilmente, y sin más usa su remolino de maldiciones y le bloquea la vista, para luego colocar la otra mano a la altura de su abdomen y usar otro remolino, y con este ataque logra atravesarla y
se prepara para lanzar el siguiente ataque mientras le dice que con este no le dará tiempo de sanar. Pero justo en ese momento tenemos otro recuerdo en el cual Choso le pregunta a Yuki si él es humano, y le cuenta que cuando él y sus hermanos reencarnaron se dio cuenta que debido a sus cuerpos anormales los humanos nunca los aceptarían, y que por eso decidió que debían vivir como maldiciones, y que piensa que fue él quien acabó con sus hermanos, pues si hubiera elegido vivir como humano desde el principio sus hermanos no hubieran terminado atacándose entre ellos. Y por último se pregunta por qué eligió el camino fácil, si está seguro que el destino quería que los cuatro pelearan juntos, pero que debido a que quiso una vida más fácil dejó solo a Yuji. Ante todo esto Yuki le dice que si muere volverá a dejarlo solo, y este le responde que no puede, pues mató a un montón de personas por nada y ya no tiene derecho a vivir junto a Yuji. Es así que de vuelta en el presente Choso se prepara para lanzar un ataque y salvar a Yuki, pero en el último momento la hechicera se lo impide y le dice que justo aquí y ahora ha muerto como maldición. Y mientras este cae por la barrera le dice que viva, pero que esta vez lo haga como humano. Y en cuanto termina de decir esto, Kenjaku la corta por la mitad con un ataque y el torso de Yuki se separa de sus piernas, mientras el hechicero le pregunta qué hará ahora. Pero en ese momento Tengen aparece tras él, y en cuanto lo ve no puede evitar recordar a Sukuna. Sin embargo, en ese momento Yuki lo toma por la pierna con sus últimas fuerzas, y sin más comienza a verse afectado por su ritual, a la vez que Yuki le dice que la masa imaginaria que puede crear no la afecta, pero solo hasta cierta densidad. Por su lado, Kenjaku intenta evitar el ataque mientras se pregunta si en serio no existe un límite para la masa que puede agregar, y si en serio la hechicera creará un agujero negro. Y sin más, Yuki está ya creando un agujero negro bajo la escuela de hechicería y termina destrozándolo todo. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. El problema acá es que después de que el ataque termina, Kenjaku emerge entre todos los escombros, y al verlo Tengen se pregunta cómo lo hizo, a lo que este le explica que de hecho esa técnica de gravedad de la que todos hablan en realidad es un ritual inverso, y que la técnica maldita de Kaori Itadori era sistema antigravedad, por lo que él usó su cuerpo como un dominio para estabilizar el agujero negro de Yuki, y que lo apostó todo en ese movimiento. Y por último le dice a Tengen que presenció un show muy emocionante y que casi compensa lo aburrida que ha sido su vida. Y luego en el siguiente panel vemos que el hechicero ya ha caído en las manos de Kenjaku y este se despide de él. Y ahora pasamos con lo que sucedió unas cuantas horas antes en la colonia número 1 de Tokio, y vemos que los 800 y tantos jugadores que se unieron eran los soldados de Estados Unidos que llegaron listos para cumplir su misión de secuestrar hechiceros. Es así que los hechiceros comienzan a ser cazados por los soldados, y la primera en ser atrapada es la hechicera que Megumi conoció cuando ingresó a la primera colonia. Mientras tanto, en las calles los soldados hablan de las habilidades de los hechiceros y dicen que aunque hay algunos débiles, algunos otros resisten las balas como si nada, y que deben estar atentos, pues aunque hayan atrapado a un par de débiles, hay otros que son unos verdaderos monstruos. Y una explosión a lo lejos lo confirma, y vemos que un soldado fue derrotado por el hechicero que hacía explotar partes de su cuerpo, y tras analizarlo por unos segundos recuerda que Reiji le había dicho que estaba seguro de que Kenjaku lanzaría una bomba después de que solo quedaran los más fuertes, y se da cuenta que esto es a lo que se refería. Por su lado, Uraume se da cuenta que el plan de Kenjaku era hacer que los soldados se enfrentaran a los jugadores del juego de la muerte, para así activar las barreras de las colonias antes de la asimilación con Tengen. Ante esto, Kenjaku le explica que en varias colonias la energía maldita es insuficiente, y por eso para asegurarse envió a los ejércitos de cada país a cada una de las colonias, pues incluso cuando los no hechiceros mueren liberan una gran cantidad de energía maldita. Es por esto que Kenjaku explica que no pretendía hacer que los soldados se enfrentaran con los hechiceros, y que por eso liberó numerosos espíritus malditos en todas las colonias, donde la noche es su terreno. Por otro lado, el grupo de Kurusu llega a la misma conclusión, y el ángel dice que probablemente el objetivo de Kenjaku sea una matanza masiva de los no hechiceros provocada por los espíritus, pues debe ser un seguro en caso de que las colonias no se llenen con toda la energía maldita provocada por los jugadores. Y alguien
alguien más se pregunta que aún así por qué entraron de golpe tantas personas a la colonia, y Takaba dice que debe ser por su popularidad. Sin embargo, en ese momento son interrumpidos por una granada que entra en la habitación, y nuestro prota la patea para alejarla de ellos, a la vez que el ejército aparece en la puerta. Al verlos, Megumi se pregunta por qué estarán ahí, pero estos comienzan a disparar a diestra y siniestra, por lo que no le queda más que esconderse y decir que deberá preguntarles directamente qué hacen ahí. Pero no vemos cómo los derrotan, y solo vemos a Megumi interrogar a uno de ellos, quien les dice que escuchó que algunos países decidieron investigar la energía maldita que ellos usan como una fuente de energía alternativa. Es así que tras platicarlo por unos minutos, los hechiceros confirman sus sospechas sobre lo que Kenjaku planea, y nuestro prota dice que entonces deben ir a salvar a los no hechiceros, pero el ángel le dice que no lo haga, pues ya sea salve a los soldados o no, el resultado no cambiará, y al parecer tiene razón, pues vemos cómo las maldiciones acaban con los soldados de formas muy crueles, y como uno de ellos piensa que aunque estaba preparado para morir como soldado, nunca se imaginó que terminaría así. Es de esta manera que por todo Japón la asimilación comienza, y varias personas por todo el país se dan cuenta que algo raro está pasando, e incluso le preguntan a otros si no sienten una molestia en el ambiente. Por otro lado, vemos que el grupo de Itadori logró reunirse con Maki, quien les dice que es cuestión de tiempo para que la asimilación ocurra, ya que según dijo el autoproclamado hermano de Itadori, Tengen cayó en manos de Kenjaku. Es así que vemos a Choso sostener la parte trasera de la prisión confinadora, mientras dice desesperado que aunque la escuela fue destruida, él está seguro que Noritoshi Kamo, como él llama a Kenjaku, está vivo. Ante esto, Itadori le pregunta por qué la asimilación no ha comenzado, y Fushiguro le responde que porque o aún no puede empezar por alguna razón o porque simplemente no quiere comenzarla. Itadori dice que entonces deberían enfocarse en salvar a Yuki, y nuevamente enumera las reglas que planeaban establecer. Y ante esto, Maki dice que deben comenzar por la regla 4 de abandonar el juego del sacrificio. Es de esta manera que Megumi le dice al Kogane que quiere agregar una nueva regla, y que permita que los jugadores puedan abandonar el juego de la muerte, pero el Kogane le dice que no, ya que entra en conflicto con la regla 7. Ante esto, Megumi dice que ya lo habían anticipado, por lo que le pide que entonces los jugadores puedan abandonar el juego, invitando a nuevos jugadores que vayan desde fuera de las barreras para que tomen su lugar. Pero una vez más su petición es rechazada, pues el Kogane dice que puede proponerla como nueva regla, pero para que un jugador pueda abandonar el juego no solo debe cambiar con alguien de afuera de las colonias, sino que también debe gastar 100 puntos, y a Megumi no le queda más que aceptar este trato, por lo que vemos que en las diferentes colonias los demás jugadores se enteran de que una nueva regla ha sido añadida. Luego de esto, Megumi le dice a Maki que por favor vaya por su hermana y la lleve con ellos, y vemos que unas horas después Maki ya se encuentra con su Miki y le explica que Ijichi será quien tome su lugar para que ella pueda abandonar la colonia. Es así que en cuanto entra en la barrera, su Miki aparece frente a Itadori y Megumi, y por fin conoce al mejor amigo de su hermano. Por su lado, Megumi, sin perder el tiempo, le dice al Kogane que terminen esto rápido, y le pide que le dé sus 100 puntos a su Miki para que pueda usarlos y abandonar el juego. Sin embargo, en cuanto recibe los puntos, su Miki le dice al Kogane que añada una nueva regla y permita a los jugadores entrar y salir libremente de las barreras, y sin más voltea sonriendo de una manera muy extraña, mientras Megumi le pregunta quién demonios es. Y así, con la hermana de Megumi al parecer poseída por otra hechicera, es que llegamos al final de este resumen de Jujutsu Kaisen. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, un comentario, compartir para que el algoritmo nos ayude y lleguemos a más personas. Y antes de despedirme, quisiera agradecer a todos los miembros del canal. Para todos mis pilares, muchas gracias y un saludo. Y sin más que agregar, yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video aquí, en la montaña de Inosuke. Bye.